Buen día, buen día. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones, porque Dios tiene mucha misericordia de nosotros. Vamos a tener una oración. Padre, grande es tu misericordia, envía tu Espíritu, guíanos, que podamos entender y conocer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así que siguiendo nosotros en la dirección de estudiar acerca del libro del Apocalipsis, vamos a seguir estudiando en Apocalipsis capítulo 13 y el capítulo 17. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo desde el 1, que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y hemos visto que estas bestias, esta bestia que ve Juan salir del mar, esta es la misma bestia que ve Daniel. Que mientras Daniel vio 4 bestias, Juan ve lo mismo, pero solamente ve una bestia. Pero sabemos que son las mismas 4 bestias de Daniel, porque aquí tiene la descripción de ellas. Lo primero es que Daniel fue del mar, que salió, vio salir las bestias que él vio. Y que esas 4 bestias que Daniel vio en Daniel capítulo 7, la primera era como león, la segunda era como oso, la tercera era como un leopardo, y la cuarta él no la pudo describir. Pero sí él dijo que la primera bestia como león tenía una cabeza, y que la segunda tenía una cabeza, si usted la suma son 2 cabezas, y que la tercera el leopardo tenía 4 cabezas, son 6, y que la cuarta bestia tenía una cabeza, son 7. Así que entonces allí vemos que tiene 7 cabezas, y que la cuarta bestia tenía 10 cuernos. Por lo tanto allí entonces ya vemos de dónde Juan consiguió una bestia, igual que Daniel saliendo del agua, y que tiene todos los ingredientes de las 4 de Daniel. Lo que vemos es que son las 4 bestias de Daniel aglomeradas, juntas, que hacen un solo sistema, un solo monstruo. Indica que esos imperios, recuerde bien que esos son los 4 imperios mundiales a partir de Daniel, que el león es Babilonia, el leopardo, el oso es Medo-Persia, el leopardo es Grecia, y el cuarto imperio, que tenía, dice, unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba todo, y las sobras la hollaba con su pie, que tenía 10 cuernos. Esa es el cuarto imperio, el imperio romano. Así que entonces Juan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, él ve un animal, una bestia, pero son las mismas 4 bestias de Daniel. ¿Por qué allí tiene 7 cabezas? Tiene 7 cabezas, recuerde, porque es un plan de Satanás, es el proyecto de Satanás de los imperios mundiales. Y que luego ahora Juan ve que están todas juntas para formar el imperio cuarto, que es Roma, que no van muriendo la bestia cuando pasan, sino que se van acumulando. La que va terminando sobrevive, se reencarna en la siguiente. Que ellas no mueren. Ellas se van acumulando. En la bestia de Juan, con 7 cabezas y 10 cuernos, lo que están es acumuladas las 4 bestias. Usted nota allí que los números allí continúan. Los números que encontramos allí en las cabezas son 7. Es todo un intento de buscar el número de Dios. En los 10 cuernos también, buscando también un número de Dios, el 10, que significa universalidad.
Todo eso es buscando el anticristo. Son los sistemas que incluyen, que implican el anticristo. El poder engañoso dirigido por Satanás, por el mal, pero que trabaja en nombre de Dios. Todos esos sistemas eran religiosos y creían en Dios. Pero creían en Dios a la manera del anticristo, que el anticristo cree en Dios, pero cree en Dios creado por Él, o sea, construido por Él. El proyecto de Dios que tienen lo hacen ellos. Y ellos no se someten a la voluntad de Dios. Ellos hacen su proyecto para Dios, que es el problema de Caín. Así que entonces encontramos que esta bestia que sube del mar, sabemos que en Daniel y Apocalipsis, mar o agua es multitudes, es multitudes. Lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Le dice, me dijo también, las aguas que ha visto, donde las rameras se sientan, son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Eso es lo que dice allí. Y dice en el versículo 18, 17, 18, la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que la mujer, la gran ramera, es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces en el capítulo 13 ya vimos esa bestia. Vimos también en el capítulo 14 que la gente, los 144,000 del versículo 1 al 5, dice, tenían la marca de la bestia, dice en el capítulo 13, y en el 14 tienen la marca de Dios, el nombre de él, o sea, del Cordero, dice, y del Padre en la frente. Los 144,000 en el capítulo 14. Y en el capítulo 13, versículo 18, allí tienen los que tienen la marca de la bestia. Reciben el nombre o el número del nombre. Recuerde usted que da lo mismo, da igual el nombre o el número del nombre. Indica que el nombre importa mucho. Y que es lo mismo que el nombre o el número del nombre. Así que entonces vimos que en el capítulo 14 de Apocalipsis, aquí hay dos cosechas. Dos cosechas. Una la primera cosecha de las dos en Apocalipsis 14, dice es cortando los racimos de la mies de la tierra. Dice aquí, 14:13. Oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, que descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Y luego dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Qué es una hoz? Una hoz es un instrumento curvo que tiene un mango con dientes al revés para cortar los cereales. Desde el principio del mundo se usaron hasta hace poco y todavía se usan en muchos lugares para cortar arroz, trigo, cebada y otras. Agarrándola y se escurva y se ala, se le llama una hoz. Usted puede observar también cómo era el símbolo de la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética. El símbolo de ellos se llamaba la hoz y el martillo. Ahí usted puede ver el símbolo que es una hoz y que es un martillo. La hoz es de un instrumento agrícola de cosechar, de cortar. Esa es una hoz. Dice, tenía una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube.
mete tu hoz y siega. Dice, porque la hora de segar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. ¿Qué es la mies? La mies es uva. Se le llama mieses a los sembradíos de uva. Mies. Así que entonces, esta es una cosecha. Dice el 16, 14, 16, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Así que entonces allí dice segó la mies. Así que hubo una cosecha en la tierra. Esta que es del versículo 14 al 16, 14, 15 y 16. Ahí hay una cosecha. Esa cosecha viene en la tierra, dice, porque se mete una hoz aguda. La metió, dice, en la tierra a cosechar la mies. Dice, porque la mies estaba madura. Y hay otra cosecha después de esto, en el versículo 17 al 20, que dice así: salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Era un ángel del fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Así que es otra cosecha de uvas, porque primero cosechó, dice, la mies. Y ahora dice cosecha los racimos de uvas de la tierra. Dice porque las uvas están maduras en los racimos de la tierra. Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra. Note que las dos cosechas fueron diferentes. La primera metió su hoz y cosechó la mies. Y esta otra cosecha es los racimos de uva maduro. Dice, pero ahora lo que hizo fue que tiró la hoz a la tierra. La arrojó a la tierra. Con la primera la agarró con la mano y cosechó en los racimos de la mies. Esta otra cosecha de uvas también arroja la hoz a la tierra. La tira. Se ha usado otro método para cosechar en esta segunda cosecha. Arrojó en tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Así que primero hubo una cosecha. Aquí tomó la hoz y vendimió, cosechó. Y la segunda vez que cosecha las otras uvas, fue arrojando a la tierra la hoz. La otra la tomó con la mano, con cuidado. Esta la arrojó. Y de esa manera, arrojando la hoz, así cortó los racimos. Y estas últimas uvas que se cosecharon arrojando la hoz a la tierra, fueron echadas en el gran lagar de la ira de Dios. Recuerde que Juan aquí está usando los términos de su tiempo, los términos que él conoce. Mucha gente pregunta qué es una hoz. Otro pregunta qué es el lagar. Hay que indagar, investigar, porque simplemente él habló con los términos de su tiempo. Hoy no se usa la hoz de la misma manera en la mayoría de los lugares. Y además de eso, hoy no mucha gente sabe que es un lagar. Pero en el tiempo de Juan, todo se hacía con hoz, cortando las uvas. Y además de eso, todo se hacía en lagar. ¿Qué es el lagar? El lagar es un piso de madera, que se le ponen también bordes de madera, de tabla. Y allí hay muchos productos agrícolas que se echan en el lagar. ¿Qué es lo que hacen en el lagar? Lo que se hace es pisar el producto que se echa, los frutos agrícolas que se echan en el lagar. Se lo pisa con los pies. Esa es la manera de cosecharlo, de procesarlo, es pisándolo con los pies.
Hoy ya no se usa eso casi en ningún lugar de las uvas, echarla en lagar y pisarla con los pies. Hoy tienen muchas máquinas sofisticadas para procesar la uva y exprimirla y sacar el jugo. En ese tiempo era con los pies. Venía la persona, se lavaba los pies y entonces con los pies pisaba las uvas. En ese tiempo se usaba también tirar en lagar las aceitunas. En el país de Juan, a donde él vivía, en el oriente, cercano oriente, allí es casi silvestre la uva y también las aceitunas. Hay en abundancia. Y desde esos tiempos inmemoriales, en toda esa región, cosechaban, ponían en lagar, pisaban para sacarle el jugo. En el caso de las aceitunas, sacaban el aceite de oliva. Y en el caso de las uvas, sacaban el jugo de uva, que le llamaban mosto. Eso es lo que dice aquí, dice que hay un lagar. Dice aquí, arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis menciona varias veces el gran lagar de la ira de Dios. Eso es una parábola. Lo que está allí Juan diciendo es que los impíos son pisoteados, son triturados, son molidos. Dice el gran lagar de la ira de Dios. Esas uvas últimas de las dos cosechas de Apocalipsis, capítulo 14, que la última cosecha las uvas arrojando la hoz en la tierra. Y de esa manera la hoz corta las uvas, los racimos, y lo echa en el gran lagar de la ira de Dios. Indica que son pisados con los pies, porque para eso es las uvas y para eso es el lagar. Y dice que fue pisado el lagar, versículo 20, 14, 20, fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre, porque del lagar lo que debe salir es mosto, lo que debe salir es jugo de uva. Porque dice que lo que echó en el lagar fue las uvas de la tierra. Y la pisó. Y dice que salió sangre, lo que salió fue sangre. Dice, hasta los frenos de los caballos. ¿Por qué menciona caballo? Eso es muy importante. Indica que es una matanza que va a haber en el fin. La primera cosecha que hace aquí, cosecha un tipo de uva, porque lo cosechó cogiendo con la mano la hoz. Y así cosechó un producto. Y las otras uvas lanzó la hoz a la tierra. Y así de esa manera la hoz cortó las uvas, los racimos, y lo echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y la sangre subió hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esos son cientos de kilómetros cuadrados, que se hizo un estanque de sangre. Pero dice que lo medía con los frenos de los caballos, dice a la altura de los frenos de los caballos. Eso dice mucho, da datos, indica que es una matanza de seres humanos, porque aunque dice que es un lagar y que fue uva, y que fue pisado el lagar, pero que dice que lo que salió fue sangre. Entonces ya aquí ya dice que esa cosecha que se hace es una matanza de seres humanos que se hace. Porque dice que lo que sale es sangre. Solamente que dice que es hasta los frenos de los caballos, por eso entonces está diciendo que la matanza ocurre con caballos. Esa es la razón por la cual hay caballos allí.
En otra palabra, es una batalla que se va a hacer con caballos, que ellos son el instrumento de la matanza, los caballos. Indica entonces que es una guerra, la que va a matar a los impíos en el fin. ¿Qué función hacen los caballos allí? Ese era el instrumento de guerra de ese tiempo. Si Juan hablara hoy, él no dijera caballo. Hoy lo que se usa para la guerra es tanques de guerra, aviones de guerra y máquinas de guerra de esa naturaleza hoy modernas son así, bombas, misiles. Con eso es que se hace la guerra hoy. Tanques de guerra. Pero aquí dice que eran caballos. Ya eso dice que es una guerra, porque hay caballos. Así que entonces dice que hubo esa cosecha de uva. El lagar de la ira de Dios, donde sale sangre, está en otros lugares. Se encuentra también en Apocalipsis 19. En Apocalipsis 19 tenemos otra vez el lagar. Dice aquí que aparece el lagar, Apocalipsis 19. Dice así. Dice, Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí tenemos otra vez el lagar en Apocalipsis, capítulo 19. El lagar que menciona en Apocalipsis 19:15 es el mismo del 14. Es el mismo lagar, es la misma matanza. Eso es lo que dice aquí. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cómo funcionará ese lagar? Apocalipsis 19 dice así. Escuchemos sobre el lagar, cómo va a ser. Apocalipsis 19, 17 dice, vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan por medio del cielo, venid congregar a la gran cena de Dios. Ahora aquí el lagar es un banquete, a donde este ángel invita a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Dice porque le tiene un banquete, para que coma carne de reyes, de capitanes, de libres, de esclavos, de pequeños y de grandes. Así que entonces hay una matanza que se va a hacer, dice, de caballos, de su jinete, de libre y esclavo. Una matanza va a haber en el fin del mundo. Esta matanza se le llama también como vimos en el capítulo 14, lagar. Un lugar a donde se echa agua para pisarla. Aquí lo que dice es que se le invita a las aves de rapiña que vuelan desde el cielo para que coman carne de reyes. Este es otro nombre que se le da al lagar del capítulo 14. El banquete de las aves de rapiña, a donde las aves de rapiña son convocadas a comer carne de reyes, de capitanes, carne de fuerte, carne de caballo y de su jinete, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
Esa invitación de las aves de un ángel a convocar a las aves para que coman carne. Y dice que de caballo, hay caballo, indica que es una guerra y es la misma. Así que esta es la cosecha de uvas de Apocalipsis 14, la segunda cosecha, a donde se tira la hoz a la tierra y dice, vendimiada, cosechada las uvas, las cuales son llevadas al gran lagar de la ira de Dios, y he pisado el lagar, y sale la sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ese mismo es el lagar del 19, a donde se invita a las aves de rapiña para que coman carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo y de su jinete, carne de todo libre y esclavo, pequeño y grande. Ese es el lagar, él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quiénes estaban allí, según Apocalipsis 19? ¿Quiénes eran las uvas de ese lagar? Que en Apocalipsis 14 dice que son uvas, que son pisadas en el lagar. Y en el 19 dice que son carne de reyes, capitanes, carne de fuerte, carne de caballo, de su jinete. Ya sabemos qué es lo que pisaron en el lagar en el capítulo 14. Ellos allí pisaron a reyes, los capitanes, carne de fuerte, carne de caballo, de su jinete, carne de todo, libres y esclavos, pequeño y grande. Ese lagar del capítulo 14, que son estas carnes, es también el banquete que se le ofrece a las aves de rapiña. Es el mismo. Y además de esto, es la carne, versículo 19, dice, la bestia fue apresada. Así que es la carne de la bestia. Dice, y con ella el falso profeta. Así que en ese lagar pisado y en esos muertos están el falso profeta. Dice que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Así que ya sabemos cuáles son las uvas del capítulo 14. Son aquí la bestia, el falso profeta y los que tienen la marca de la bestia. Dice el versículo 21. Los demás fueron muertos con la espada que se le da de la boca del que montaba el caballo. Aquí dice que fueron muertos con la espada que se le da de la boca del que montaba el caballo. Y en el 14 dice que fueron ellos cosechados como uva, porque él lanzó la hoz a la tierra. Dice aquí, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Así que ya vemos dos escenarios del lagar. En el 14 es pisado y la sangre sale hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y en el 19 aquí son las aves del cielo que se comen toda esa carne. Esa es la segunda venida de Cristo. Y eso es la matanza que hay relacionada con el tiempo del fin y la segunda venida de Cristo. Lo interesante es que en el capítulo 14 hay dos cosechas. Vuelvo otra vez. En el 14 corta uva 2 veces. Vamos a ver otra vez, porque en la segunda vez que cortó la uva, era el gran lagar de la ira de Dios, que en el 19 es la gran matanza de toda la bestia, el falso profeta y los que tienen la marca de la bestia que son muertos, y las aves de rapiña se comen su carne. Pero son dos cosechas en Apocalipsis 14. La que hemos mencionado es la segunda de las dos. Lo voy a leer otra vez. Dice aquí. Voy a leer otra vez sobre la segunda cosecha. Apocalipsis 14, 17. Salió otro ángel. Indica que alguno había salido antes que él. Y otro ángel. Salió otro ángel del templo que está en el cielo diciendo también, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque su uva es tan madura. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra. Ahí es que corta las uvas que son llevadas al lagar.
Antes de eso hubo una cosecha que no se hizo arrojando la hoz. Ese está en el versículo 14. Allí dice, miré y aquí una nube blanca. Así que hay una nube blanca aquí, que no hubo en la otra cosecha. Sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Esta primera cosecha la hace, dice, el Hijo del Hombre. La primera cosecha. Y él usa una hoz aguda, dice el versículo 15. Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, a Cristo. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura, la mies de la tierra. Y el que estaba sentado sobre la nube, que era el Hijo del Hombre, en una nube blanca, metió su hoz en la tierra, no la arrojó, y la tierra fue cegada. Allí no dice qué hizo con esa cosecha. Lo único que sabemos es que quien la hace es el Hijo del Hombre y que él está sentado sobre una nube blanca que tiene una corona de oro y que él hizo una cosecha. La otra cosecha es la que dice que la hizo un ángel arrojando la hoz a la tierra y que eran uvas y la llevó al lagar de la ira de Dios y que fue pisado el lagar y salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Son dos cosechas diferentes. Esta última cosecha ya vimos quiénes son. En el 19, que era la bestia, el falso profeta, los reyes de la tierra, el falso profeta que había hecho las señales, engañando a la gente para que recibiera la marca de la bestia. Dice, todos fueron muertos y se invitó a las aves de rapiña a comer carne. Pero hubo la cosecha que vimos antes, porque son dos. Esa primera cosecha son los 144,000. Así que habrá entonces dos cosechas en el fin. Se cosecha primero a los 144,000. Eso lo cosecha el Hijo del Hombre sentado en una nube blanca. ¿Qué es nube blanca? La nube blanca en toda la Biblia, pero sobre todo en Mateo, hablando de la venida de Cristo, y en Apocalipsis, no es una nube de agua, sino una nube de ángeles. Por eso es que la Biblia dice que Cristo vendrá con las nubes. La Biblia no dice que Cristo vendrá en las nubes. Él vendrá en las nubes, por ahí por donde Él viene hay nubes. Hay nubes por allí. Pero hay unas nubes que están allí. Pero cuando Cristo venga, hay unas nubes que vienen con Él. Así que Cristo no se sentará en una nube de agua. En la nube donde Cristo se sienta en su venida es de ángeles. Por lo tanto, Él está aquí sentado, dice, en una nube blanca. Ya sabemos que esa es la segunda venida de Cristo. Entonces, la cosecha de aquí de estas nubes, de estas uvas, dice que Él la hace sentado en una nube blanca. Así que entonces Él desde la nube blanca, Él cosecha a los 144,000. Esas son las uvas que no se habla más de ellas, a diferencia de las otras que son echadas en el gran lagar de la ira de Dios y pisadas, y que sube la sangre hasta los frenos de los caballos. Indica que allí hay, en esa matanza de los impíos, es con caballos. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante saber esto porque recuerde bien que la gente está esperando que Jehová mate a los impíos. Y ocurre que Jehová no matará a los impíos. Los impíos no los matará Jehová. Los impíos, ellos morirán en guerra entre ellos y por eso es que hay caballos. Dice hasta los frenos de los caballos. Los impíos siempre se destruyeron ellos mismos. Cristo no tiene en su agenda matar. No es su estilo y no lo va a hacer. Los impíos
Escuche bien, puede leer usted en el caso de Gedeón, en Jueces capítulo 6. Allí hubo una guerra de Gedeón con los 300 contra los madianitas. ¿Cómo es que se libró esa guerra? Se libró la guerra, pero no con espada, sino con teas encendidas y trompetas. Y en vez de mandar 32,000 hombres que vinieron al principio, Jehová dijo, no, vayan solo 300. Porque ellos pensaban en espada, en matar a los madianitas, y Jehová no trabaja así. Jehová le dijo a Gedeón, no lleven espada, lo que ustedes deben llevar es teas encendidas y trompetas. Y cuando ellos tocaron esa trompeta y encendieron las teas, los madianitas se mataron ellos mismos entre ellos. Por lo tanto, en la venida de Cristo también habrá una gran matanza en la tierra y la humanidad toda colapsará, llegará a la ruina, pero es una batalla que será entre los impíos, entre conflictos de ellos, peleándose las facciones humanas, guiadas por las pasiones, entre ellas se aniquilan. Claro, en la venida de Cristo, cuando Él aparezca en toda su gloria, morirá mucha gente. Pero esa muerte que produce la venida de Cristo no es una muerte producida por Dios. El hecho de que Cristo venga en su gloria a buscar a su pueblo y su presencia produzca la muerte de los impíos, no dice que esa muerte la produjo Dios. El hombre no tiene que morir por la presencia de Dios. La presencia de Dios no se diseñó para que mate. Dios no creó al hombre para matarlo con su presencia. El hombre no tiene que morir por la presencia de Dios. Dios no es instrumento de asesinato humano porque se presente. Su presencia no es un arma de matar. El hecho de que ellos mueran porque Él viene es un problema que tienen ellos. Ellos son lo que su presencia le produce la muerte. El problema no está en Dios. El arma de matar no la tiene Dios, la tienen ellos. Ellos se degradaron a un nivel que Dios, que fue quien los creó y los sustentó, ahora lo mata. El problema no lo hace Dios, sino lo hicieron ellos. Se degradaron tanto que ahora no soportan la presencia de su Creador. Después del milenio, cuando Cristo venga la tercera vez, resucitarán todos los impíos y allí será el juicio final. Allí serán destruidos todos los impíos. No es Dios quien los destruirá. Ezequiel capítulo 38 dice que será la espada de cada cual vendrá contra su hermano. Es por eso que aquí en este lagar de Apocalipsis 14 aparecen los caballos. Porque es un problema de autodestrucción. El mundo tal como está, están todas las piezas preparadas para que la humanidad misma se lance, toda la humanidad, en una destrucción. La sierva del Señor dice que Dios, para proteger a la humanidad, tiene lo que tiene es misericordia. Lo cubre a la humanidad para que no se autodestruya, dice con espíritu refrenador. No es Dios quien tiene que destruir la humanidad. Una vez que Dios retire el espíritu refrenador, que refrena las pasiones humanas para que no se descontrolen, inmediatamente pasa lo mismo que pasa con el agua en las presas. Que no hay que hacer nada con esa agua para que ella se lleve todo lo que está por debajo de la presa. Solo hay que soltar las aguas. Así mismo va a pasar con la destrucción de los impíos. No hay que usar ningún instrumento para destruir a los seres humanos. Con solamente soltar las pasiones humanas para que se descontrolen es suficiente para que la humanidad se autodestruya. La humanidad tiene acumulado suficiente egoísmo y suficiente odio que si Dios no interviene, hoy la humanidad se lanzara
en una autodestrucción, matándose todo el uno contra el otro. Y eso es lo que dice que va a pasar ahora. Así es que va a operar la cosa hasta la venida de Cristo. Por eso es que esas uvas que son llevadas al lagar de la ira de Dios son los impíos del fin hasta la venida de Cristo. Pero por eso es que hay caballo allí dentro. Porque es con caballo. Los caballos son los instrumentos de guerra que ahora en este tiempo, ahora tienen otro nombre, pero son máquinas de guerra. En ese tiempo eran caballos, pero no era obra divina. Es la obra de las pasiones humanas. Hoy ya los nombres son tanques de guerra, aviones, bombas, pero es la mano del hombre. Que también se le llama en Ezequiel 38, se le llama la espada, porque era lo que se usaba en el tiempo de Ezequiel. Ese nombre cambió, ahora son la bomba atómica, misiles, cañones, aviones. Los seres humanos se destruyen ellos mismos. Por eso hay esa gran matanza en el fin. Y eso es lo que encontramos en Apocalipsis 14, de esas dos grandes cosechas. De las dos grandes cosechas de Apocalipsis 14 encontramos que primero se cosecha las uvas que cosecha el Hijo del Hombre sentado en una nube blanca, que son los 144,000. En otra palabra, antes de Cristo venir a la tierra y de que los impíos sean destruidos, se cosecha a los santos. Antes. Podíamos haber dicho, no, primeramente se mata a los impíos y luego se cosecha a los santos. No, aquí es al revés. Porque si bien es cierto que cuando Cristo venga, los últimos que quedan vivos son los 144,000. Los impíos todos mueren antes. Pero en el plan divino, ellos son cosechados primero que la destrucción de los impíos. ¿Cómo funciona esto? Mucha gente hablaba del rapto secreto, por eso. Porque decía, pero espérate, aquí trataron con los santos primero. Por eso dijeron entonces que Cristo va a venir, se va a llevar a la iglesia. Y después entonces, los impíos que quedan, entonces ellos, ese lo destruye. Aquí son cosechados primero, pero eso no es que son sacados de la tierra. Eso lo que trata es del juicio investigador. Eso lo que se habla es del cierre de la gracia. El día del cierre de la gracia, cuando la gracia se cierra, va a ser cerrada ante la venida de Cristo. En el cierre de la gracia, allí es que se cosecha a los santos. Cuando se cierra la gracia, está completado el número de los salvados. El día de cierre de la gracia, ese día se termina el juicio investigador. En el juicio investigador, cuando se termina, ya quedó la cuenta completa, ya se hizo el cuadre de la cuenta de los salvados. Ese día ya ellos son sellados, y cuando ellos son sellados, todavía están acá, ya eso se le llama cosecha. El sellamiento de los 144,000, que ellos son ya sellados, ya ellos fueron encontrados sin mancha delante de Dios, ya se los juzgó en vida, se los juzga aquí en la tierra, ya ahí fueron cosechados. Y cuando termina eso, entonces es que se arremete contra los impíos, ya entonces el espíritu refrenador que Dios tiene en favor de la humanidad para que los impíos no se destruyan antes de tiempo, entonces los retira, suelta la presa, y ahora las pasiones humanas, los impíos quedan ahora bajo su propia voluntad. Ya Dios no interviene y ya ellos se chocan entre ellos y se destruyen. Y Satanás también toma control de ellos y viene la destrucción. Y los 144,000 son protegidos. Y entonces viene Jesús y cuando Él viene termina ya todo lo que tiene que ver con los impíos. Con su venida ya se terminó todo sobre ellos. Lo último que queda vivo son los 144,000 y entonces son levantados. No sin antes el Señor resucitar a los santos que desde la antigüedad estaban muertos. Primero resucita a los muertos en Cristo. Y entonces también junto toma a los 144,000. Recuerdo, 144,000 es
todos aquellos que tengan el privilegio de estar vivos en la venida de Jesús, los que puedan estar vivos. Y de esa manera es que va a trabajar, a hacer todo estos acontecimientos. Que Dios pueda bendecirle abundantemente. Y estaremos mañana, si Dios quiere, con el favor de Dios, a las 6 de la mañana, hora de Houston, para todos. Que tengan un feliz día.